Bienvenidos, chicos y chicas, al curso de lenguaje. El tema de hoy, el proceso formativo de palabras. Cuando hablamos de proceso formativo de palabras, vamos a hacer referencia a los procedimientos que van a sufrir todas las lenguas del mundo y su evolución a través de la historia, ya que en algunos casos las palabras van a cambiar. Antes de meternos de lleno al tema de los procesos formativos, vamos a recordar un poco lo que hicimos la clase anterior, que es el tema de la morfología. Como sabrás, la morfología es la disciplina que se va a encargar del estudio de la estructura interna de una palabra. Va a estudiar las reglas que se usan para su formación y las distintas maneras en cómo se relacionan unas con otras. Tiene como objeto de estudio al morfema, que es la unidad mínima con significado dentro de una palabra. Como puedes ver en este pequeño mapa conceptual, hemos colocado el morfema y su clasificación. Los dos elementos más importantes tenemos el morfema lexical y el morfema gramatical. El morfema lexical, como recordarás, viene a ser la raíz de una palabra, la que va a contener el significado principal, el significado base de una palabra. Son los elementos que están subrayados en estos ejemplos. Son los elementos de donde yo puedo sacar palabras nuevas, obviamente manteniendo la relación entre una misma familia. El morfema gramatical viene a ser, por decirlo de alguna manera, los elementos sobrantes luego de sacar el morfema lexical. Son los que me van a aportar la carga gramatical al lexema. Yo puedo definir con el morfema gramatical qué tipo de palabra tengo. De repente un sustantivo, un adjetivo, un verbo, etc. Dentro de los morfemas gramaticales yo voy a tener dos clases: el morfema flexivo y el morfema derivativo. El flexivo no va a crear palabras nuevas, solamente me va a marcar accidentes de género y número si es que es simple. Pero si es morfema amalgama, me va a marcar accidentes verbales. En este caso, tiempo, modo, número, persona. En el caso de los morfemas derivativos, también conocido como afijos, sí me va a formar palabras nuevas, me va a cambiar la categoría. Por ejemplo, tengo aquí los elementos que me pueden cambiar, van a alterar la palabra en cuanto a significado. Van a ser los prefijos, los elementos que van delante de la raíz, los elementos marcados, como están viendo acá en los ejemplos. Los sufijos, los elementos que van a ir después de la raíz, ahí están también subrayados. Los infijos, los elementos que van insertos en la raíz. Acá podemos verlos como indicando diminutivo dentro de la misma raíz. Y el interfijo lo vamos a usar también, ya sea entre la raíz y el sufijo, o puede ser entre el prefijo y la raíz. ¿Y para qué usamos el interfijo? Generalmente para que la palabra pueda tener un mejor sonido, para que se pronuncie de mejor manera. Ahora sí, vamos a retomar el tema que nos compete, que es de los procesos formativos. Ya hicimos una pequeña memoria de lo que es el morfema y su clasificación. Entonces, con esos conocimientos previos, vamos a poder analizar los 5 procesos formativos de nuestra lengua. Estos son la derivación, composición, la parasíntesis, el acortamiento y la siglación. Como puedes observar, al costado de cada subtítulo he puesto un ejemplo. Míralo detalladamente y analiza
¿cuál es la diferencia entre cada una de estas 5 palabras? Analiza qué morfemas tiene cada palabra. Por ejemplo, en el proceso de derivación tenemos la palabra desordenado. Fíjate, ¿cuál sería para ti el morfema lexical? ¿Y qué otros morfemas tiene? En el caso de la composición, fíjate, ¿ves una sola raíz o de repente ves 2 raíces? En el caso de la parasíntesis, ¿cuáles son las raíces? Quinceañero, 15, añero. ¿Qué es añero? De repente este elemento deriva de la palabra años, obviamente. Y este ero, este morfema, ¿qué me marcaría? ¿Lo recuerdas o no? Vamos a la palabra bus, acortamiento. La misma palabra lo dice. ¿A qué nos referimos con este elemento? Y en el caso de siglación, fíjate, tenemos ahí 3 letritas. Tenemos 3 siglas, la O, I y la T. Entonces, como puedes observar, entre las 5 palabras hay grandes diferencias. Sobre eso trata nuestro tema de hoy. Como primer proceso formativo, vamos a tener al proceso de derivación. La derivación viene a ser la unión de un morfema lexical, también llamado raíz, ya sea con un prefijo, un elemento que va antes de la raíz, o con un sufijo, elemento que va después de la raíz. A los elementos que tengan una raíz y un prefijo, o una raíz y un sufijo, vamos a conocerlos como palabras derivadas. Como puedes ver en los ejemplos, al lado izquierdo tenemos desleal, inútil, suboficial, prehistoria. Estos elementos me van a indicar, son prefijos, me van a indicar, en este caso creo que lo habíamos visto hace 2 diapositivas, me va a indicar negación de leal. Alguien desleal es alguien que no es confiable, se puede decir, ¿no? Inútil, este elemento in viene a indicarme la negación de alguien que no es útil. Suboficial, el elemento sub indica estar debajo de. En este caso, un suboficial es alguien que tiene un rango menor que un oficial. Y prehistoria, también conocemos el significado del prefijo pre, indica antes, con anterioridad. Entonces, prehistoria, antes de la historia, se puede decir. Al lado derecho tenemos palabras derivadas con sufijo. Por ejemplo, tenemos la palabra peruano. He marcado la raíz con un color y el sufijo con otro color para que puedas notar la diferencia. En el caso de peruano, tenemos acá, la raíz es Perú, viene de Perú. Un peruano es alguien que es gentilicio de Perú. Y el elemento, en este caso, ano, que podría ser también ana, porque tiene un morfema flexivo de género, lo he puesto entre paréntesis para que puedas notar. Lo he puesto solamente entre paréntesis para que notes ahí la diferencia. Esto se debería, obviamente, descomponer morfológicamente en Perú, an y o. Pero yo lo pongo acá de un solo color para que puedas ver el sufijo completito. Obviamente, peruano, este elemento me va a indicar gentilicio. En el caso de onceavo, también onceavo
11 es mi raíz, el número 11, y abo, aba, viene a indicar fracción. Y lo he puesto entre paréntesis también para que puedas notar que esto puede ser un elemento también femenino. En el caso de papelucho, papelucho creo que todos sabemos que el elemento papelucho es un despectivo. El elemento casucha, cuartucho, lo usamos como un elemento despectivo. Entonces también lo he marcado acá para que puedas saber que puede marcarse también en femenino. Por ejemplo, casucha. En la palabra grisáceo, ¿qué es grisáceo? Que tiene cualidad de gris, que se asemeja al gris. Entonces, y lo he puesto también este elemento entre paréntesis para que notes que también puede cambiar a femenino. En el caso de desordenado, vemos esta palabra derivada que va a tener prefijo y sufijo a la vez. Sigue siendo una palabra derivada. Como puedes observar, en esa diapositiva te presento 14 palabras derivadas. Y te voy a pedir, por favor, que las descompongas morfológicamente para que puedas ver por ti mismo el uso de los morfemas en prefijos y en sufijos. Las palabras que te presento a continuación son palabras que son muy usadas, son comunes. Entonces no vas a tener ningún problema en hacer su descomposición. Los prefijos también son muy usados. Por ejemplo, el prefijo in, el prefijo sub, des. Son elementos que indican en el caso de in o des negación, en el caso de sub un rango menor por debajo de, en el caso de co, para la palabra cohabitar, co indica compartir algo. Entonces, vamos a marcar entonces los prefijos. En el caso de los sufijos, tenemos por ejemplo ura, que me indica cualidad de, en este caso cualidad de blanco. Voy a tener de repente oso, en el caso de bondadoso, tengo el elemento oso que indica oso, osa, que me va a indicar eh, adjetivo, característica. En el caso de hito, hito, ita, me indica diminutivo. En el caso de zapatero, ero, era, me indica realización de algún oficio, alguna acción. Belleza, belleza, el elemento esa me indica sustantivo abstracto. Rojizo, rojiza, me indica característica. Característica en este caso de rojo, ¿verdad? Y así. Te recomiendo que pauses el video y lo hagas en un cuaderno aparte. Vamos, tú puedes. Son palabras conocidas. Lo puedes descomponer, creo que sin ningún problema. Inténtalo. En el caso, por ejemplo, de jardinero, zapatero, el elemento ero es un morfema derivativo. Es un sufijo. Pero tienes que darte cuenta que esta O, en el caso de jardinero y zapatero, esta O indica un morfema flexivo de género. Yo te recomiendo que si ya estás muy familiarizado con el tema, que lo separes, porque es la forma correcta. Pero si todavía no estás muy familiarizado con esto, hazlo junto por ahora, ¿ya? Para que no sea complicado y puedas notar el morfema derivativo. Trata de hacer todas las palabras. Ojo, no confundas descomposición morfológica con silabeo. La descomposición morfológica se refiere a segmentar con morfemas. Cada elemento debe tener un significado.
No olvides eso. Acá es muy importante que tengas en tu cabeza, que recuerdes qué otras palabras tienen parecido. Por ejemplo, con la palabra infeliz, con el prefijo in, ¿qué otras palabras en negación conoces? Esto te va a ayudar para que puedas realizar tu descomposición. Por ejemplo, infeliz, tienes inútil, tienes indecente, incapaz, son prefijos que indican negación. En el caso de blancura, ¿cómo puedes saber cómo segmentar? Hay algunos morfemas que me van a aparecer en distintas palabras y que me van a dar una característica de algo. Por ejemplo, en el caso de blancura, tengo de repente sabrosura, tengo dulzura, tengo hermosura. Fíjate. Entonces hay palabras que te van a ayudar para que puedas reconocer determinados morfemas. Deshacer, por ejemplo, descomponer, descifrar, destapar. Entonces ayúdate con tu memoria para que puedas facilitar en tu descomposición morfológica. ¿Ya lo tienes? Bien, vamos a, vamos a comprobar si lo has hecho de manera adecuada. Y si no, no hay problema. Estamos aquí para aprender. Y aquí tenemos las respuestas para las palabras propuestas. Tenemos infeliz, tenemos la raíz que es feliz y tenemos el prefijo de negación in. Acá está, comprueba por favor con lo que has hecho. Como te comentaba, en el caso de jardinero, esto es mi raíz y ero viene a ser mi morfema derivativo, pero obviamente tengo que separar y marcar mi morfema flexivo. Pero yo lo pongo acá solamente para que lo puedas reconocer. Si no lo has separado por ahora no hay problema. Esto es solamente para que puedas familiarizarte. Tenemos acá subsuelo. ¿Lo hiciste bien? Acá subrayar, rojizo, fíjate. Iso viene a ser característica, viene a ser un adjetivo en este caso. Tenemos acá niñito, fíjate que sería como diminutivo, niñito, niñita. Y si hubiera tenido la palabra niñitos, tendría que tener acá separado también el morfema flexivo de número. Bien, espero que lo hayas hecho de manera adecuada. Ahora vamos a pasar al proceso formativo llamado composición. Cuando hablamos de composición, vamos a tener la unión de una raíz con otra raíz en una misma palabra. Ya no hablamos de morfemas derivativos, no hablamos de prefijos, no hablamos de sufijos, hablamos solamente de raíces, de lexemas, de morfemas lexicales. Entonces, una palabra es compuesta, repito, si es que tiene dos lexemas en un mismo elemento. Como puedes ver en la diapositiva, tenemos dos clases de palabras compuestas.
Vamos a tener las palabras compuestas por yuxtaposición y las palabras compuestas propiamente dichas. Hablamos de yuxtaposición cuando al unirse los dos lexemas no hay variación en ninguna de ellas. Por ejemplo, abre latas. No hay ningún cambio cuando se escribe de manera en una sola palabra. Tenemos ejemplos, salva vidas, no hay cambio alguno, se mantienen intactas, tal cual, raíz con raíz, sordo, mudo. Fíjate los ejemplos. Saca corchos, rompe olas, no hay cambio alguno. La palabra se mantiene, las raíces se mantienen, mejor dicho. En cambio, en las palabras compuestas propiamente dichas, vamos a notar que al unir las dos raíces va a haber un cambio, una variación. Por más pequeña que sea esta variación, se le va a llamar palabras compuestas propiamente dichas. Como puedes notar acá, pelo y rojo. No decimos pelo rojo junto, decimos pelirrojo. Entonces hay un cambio de la vocal por otra. Y obviamente se ha agregado para poder pronunciarlo de manera adecuada, hemos agregado la vibrante para que pueda sonar como vibrante múltiple. Pelirrojo. Tenemos los ejemplos blanquirrojo, que deriva de la formación de blanco más rojo. Al juntarse no decimos blanco-rojo, decimos blanquirrojo. Entonces hay un cambio en la vocal y en la vibrante. En el caso de la palabra cabizbajo, ¿de qué derivan esas palabras? ¿Cómo se forman? De la palabra cabeza y de la palabra bajo. Yo no digo cabeza bajo, decimos cabizbajo. Entonces hay una elisión de la vocal, en este caso de la vocal A. Y la I, la E, mejor dicho, ha cambiado por la letra I. En el caso de paraguas, paraguas, bueno, significa este objeto que sirve para taparnos de la lluvia, para cubrirnos, para aguas, ¿no es cierto? Entonces hay una omisión también de la letra de una de las vocales. No decimos para aguas, decimos paraguas. Una de ellas se ha quitado para poder pronunciarlo adecuadamente. Agridulce. Agridulce viene de dos palabras que son agrio y dulce. No decimos sabor agrio-dulce, decimos sabor agridulce. Entonces hay una elisión de la letra O. Y en el caso de aguardiente, bueno, aguardiente es un licor, entonces deriva de las dos palabras, se componen con las palabras agua y ardiente, porque es un licor, es amargo, entonces te quema la garganta, dicen. Entonces agua ardiente deriva en la palabra aguardiente. Entonces sí hay cambio en estas palabras. Compara los elementos de abajo con los elementos de arriba. Vas a notar que en la parte de arriba, las palabras yuxtapuestas no hay cambio alguno. En cambio, en las propiamente dichas hay variación, ya sea de una vocal, de alguna omisión de una vocal, de repente se cambia una consonante, etc. Por más pequeña que sea la variación, se le llama propiamente dicha. En esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos de palabras compuestas. Como te puedes dar cuenta, tenemos aquí una mezcla de las yuxtapuestas y las propiamente dichas. Analiza las palabras y extrae en tu cuaderno cuáles son compuestas yuxtapuestas y cuáles son compuestas propiamente dichas. Tenemos lavaplatos,
cuentacuentos, guardabosques, rompecabezas. Bueno, acá se nota la formación de las raíces, ¿no? Verbo más sustantivo nos da un sustantivo. Acá, por ejemplo, lava, de lavar y platos. El sustantivo nos da un sustantivo, un lavaplatos. Acá tenemos las distintas formaciones de sustantivo con sustantivo, adjetivo, sustantivo, sustantivo, adjetivo y así. Podemos ver la formación de las palabras, en este caso compuestas, solamente raíces. Apunta en tu cuaderno cuáles son compuestas propiamente dichas y cuáles son compuestas yuxtapuestas. ¿Listo? Y bien, aquí tenemos las respuestas. Vamos a comprobar cómo lo hiciste. Palabras yuxtapuestas: lavaplatos, cuentacuentos, guardabosques, rompecabezas, caradura, hierbabuena, nochebuena, bocacalle, hojalata, mil hojas, mal humor y mediodía. Son palabras yuxtapuestas, recuérdalo, porque al formarse con las dos raíces, los elementos no sufren ninguna variación. Y las palabras compuestas propiamente dichas tenemos coliflor, telaraña, cien pies, rojiblanco, claroscuro, blanquiazul, patilarga, cejijunto, cabizbajo y pelirrojo. Estas palabras se llaman así, propiamente dichas, porque al juntarse han sufrido alguna variación en su estructura. Ahora vamos con el proceso de parasíntesis. La parasíntesis. Decimos que una palabra es parasintética si es que presenta en su morfología los procesos de composición y derivación al mismo tiempo. Como recordarás, la composición es la unión de dos raíces en una misma palabra y la derivación es la palabra que presenta un morfema derivativo, ya sea sufijo o ya sea prefijo. Vamos a ver en los ejemplos sietemesino, automovilista, paragüero, picapedrero. En el caso de sietemesino, podemos, al descomponer morfológicamente, vamos a notar que hay dos raíces, siete y mes. Por lo tanto, en esos dos elementos tenemos una composición, raíz con raíz, pero nos presenta también un morfema derivativo. Sietemesino, este ino, que puede ser ina también, me hace referencia a una característica. En este caso tenemos entonces lexema más lexema me da composición, y composición más un morfema derivativo me presenta una palabra parasintética. En el caso de automovilista, tengo también
tres morfemas. Los dos morfemas auto y móvil vienen a ser raíces. Por lo tanto, raíz con raíz es composición. Y este morfema derivativo me da la palabra parasintética. En el caso de paragüero, bueno, este elemento par viene a ser una raíz de parar, paraguas en este caso. Pero par viene a ser una raíz. En este caso viene a ser de agua, paraguas. Y este ero hace referencia a una característica. Un paragüero sería entonces un lugar donde guardamos las paraguas. Entonces tengo acá raíz con raíz me da composición y este morfema derivativo todo me indicaría una palabra parasintética. En el último ejemplo, en la palabra picapedrero, pica es una raíz de picar. Pedr, el elemento pedr que está aquí, viene de piedra. Y era sería alguien que realice determinada acción, en este caso, alguien que pica piedra. Entonces, raíz con raíz me da composición. Y este elemento, morfema derivativo, la palabra se vuelve parasintética. Observa el proceso en la palabra cumpleañero. Cumpleañero. Si yo dijera cumpleaños, sería una palabra compuesta. Cumple y años, una palabra compuesta. Compuesta yuxtapuesta. Pero como tiene un elemento, un morfema derivativo, cumpleañero, que me indica característica de, en este caso, característica de cumplir años, alguien que hace algo, cumple es un lexema. Añ viene de años, es otro lexema. Lexema más lexema me da composición, pero al tener este morfema derivativo me da un proceso de derivación. Y composición más derivación me deriva en la palabra parasintética. Aquí puedes ver 6 palabras parasintéticas. Y como lo hiciste con los procesos anteriores, te recomiendo que que descompongas estas palabras morfológicamente. Tómate tu tiempo y hazlo en un cuaderno aparte. Recuerda, son palabras parasintéticas cuando tiene en su estructura dos raíces o dos lexemas y un morfema derivativo. Vamos a comprobar tus resultados. Ahí tenemos raíz con raíz y morfema derivativo. Raíz, raíz, morfema derivativo. Quinceañera, raíz, raíz, morfema derivativo. Recuerda que este elemento que está entre paréntesis hace referencia al morfema flexivo de género. Raíz, raíz, morfema derivativo. En ropavejero, viene de ropa, que es una raíz, de vejez, de viejo,
y ero, que es el morfema derivativo, ¿no? Marcado también morfema flexivo de género. Motociclista también tenemos raíz con raíz y el morfema derivativo, lo que me indica que son palabras parasintéticas. Ya para ir terminando, tenemos el cuarto proceso formativo, que es el acortamiento. Y este consiste en omitir una parte de la palabra original sin cambiar el significado. Puede omitirse bien la parte inicial o bien la parte final. Así vamos a tener ejemplos como televisor, que derivó en tele, compu, que viene de computador, bicicleta, deriva en bici, ahora, profesor, profe, fotografía, foto, como podemos ver en los ejemplos que tenemos aquí. Otros, como recordaremos, pueden ser taxímetro, que deriva ahora en taxi. Nadie dice taxímetro, decimos taxi. Por ejemplo, colegio, le decimos cole. Por ejemplo, al refrigerador le decimos refri. Por ejemplo, al cinematógrafo le decimos cine. Entonces, estas palabras se han formado por el proceso de acortamiento. No confundamos el acortamiento con las jergas, por ejemplo, o con las abreviaturas. Las abreviaturas van a ser partecitas exclusivas, elementos exclusivos para formar un significado completo. En cambio acá no, es simplemente la omisión de la parte inicial o la parte final de la palabra, sin variar el significado. Y por último, vamos a tener el proceso de siglación. La siglación corresponde a que la palabra está formada por medio de siglas. No confunda siglación con acronimia. Siglación refiere a la lectura de cada sigla, letra por letra. En cambio, cuando hablamos de acronimia, vamos a hablar de también siglas, pero se lee como una palabra cualquiera. Por ejemplo, no es lo mismo decir CGTP, como podemos ver en el ejemplo planteado, que decir de repente RENIEC. RENIEC sí sería un claro ejemplo de acronimia, porque si bien es cierto, tiene siglas, cada elemento corresponde a un significado, se lee la palabra como una palabra cualquiera, no letra por letra. Entonces, en siglación tendríamos, por ejemplo, CGTP, que significa Confederación General de Trabajadores del Perú. Tenemos UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos PCC, que viene a ser las siglas del Partido Comunista Chino. Y tenemos la sigla ONG, que se refiere a un organismo no gubernamental. Esos son entonces los 5 procesos formativos de las palabras de nuestra lengua castellana.
A modo de conclusiones, vamos a hacer un pequeño repaso de los 5 procesos formativos que hemos trabajado el día de hoy. El proceso de derivación es la unión de una raíz a un morfema derivativo, ya sea como prefijo o como sufijo. Tenemos los ejemplos de infiel, inútil, incapaz. Tendríamos ejemplos disconforme, discontinuo o con sufijo, cuartucho, casucha, zapatón, frentón, de repente. En el caso de la composición, vamos a tener la unión de 2 raíces en una misma palabra. Las yuxtapuestas cuando las 2 raíces se mantienen intactas, no hay ningún cambio. Y es composición propiamente dicha cuando sí hay cambio en alguno de sus elementos, al juntarse las palabras en una sola. El proceso de parasíntesis es la unión de raíz más raíz con un morfema derivativo. Por ejemplo, 7 mesino. Tenemos cumpleañero. Tenemos picapedrero. El proceso de acortamiento es la omisión de una parte de la palabra, ya sea la parte inicial o la parte final, sin que esto cambie su significado. Tenemos palabras como radio, tele, cole, profe, que devienen de una palabra mayor, de una palabra completa, por decirlo de alguna manera, pero al acortarlo pierde una parte de la palabra principal. Y por último tenemos la siglación, que va a ser la palabra formada por medio de siglas. Y la siglación tiene una particularidad, que se lee letra por letra, no como palabra completa, sino letra por letra. Como parte de tu proceso de aprendizaje, te dejamos una actividad final. En la primera parte consiste en indicar el proceso formativo de las siguientes palabras: panetón, infelices, auriverde, motociclista y BCP. ¿Cuál es el proceso que se da en cada una de estas 5 palabras? En el ejercicio número 2 debes escribir con ayuda de repente de tus padres el significado de cada una de estas palabras que presentan el proceso de siglación: CGTP, OIT, PNP, BCR y OMS. En el ejercicio 3 debes agregar otros ejemplos de palabras compuestas que conozcas, ya no las que hemos trabajado en esta clase, sino palabras nuevas. En el ejercicio 4 también debes escribir otros ejemplos de siglación y agregar al costado el significado de cada una de esas siglas. Y ya sabes, ten cuidado de no confundirte con acronimia. Acronimia es aquella palabra compuesta también por siglas, pero que se lee de corrido, como una palabra común. Y con esto terminaríamos nuestra clase de procesos formativos de palabras.